Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu infinita bondad y por tus bellas promesas. Confiamos plenamente en que son verdaderas, Dios. Y que así, Padre, como aquellos que hoy gozan de esa gran anuncio, Señor, tenemos la esperanza, Padre, de que los que hemos creído en ti, no por mérito propio, sino por tu gloriosa victoria, Señor, podremos estar también en ese lugar. Así que permítenos, Señor, mientras aquí estamos, en meditar en tu palabra para seguir creciendo, madurando, Señor, y poder seguir confiando en ti, Señor, llevando en la vida, Padre, en nuestro diario andar, lo que hemos aprendido aquí, Señor, lo que hemos aprendido de tu palabra. Gracias te damos, rogando que podamos atender la voz de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Creo que este himno es complicado. Es hermoso, da mucha esperanza, pero pensaba que ha pasado últimamente en mi familia, ¿verdad? Y para mí ese era el himno, el lema de mi hermano. Y precisamente creo providencialmente de Dios el haber guiado a nuestra hermana programadora este mes, con base a nuestra lectura, hermanos, para este tipo de análisis, hablando de una esperanza que va más allá. Hermanos, nuestra esperanza cuando la ponemos aquí en la tierra, cuando nuestra esperanza la ponemos aquí en el mundo, no vamos a aspirar más que a lo físico, a lo material, a lo que, hermanos, termina por desgastarse. Pero cuando ponemos nuestra esperanza, hermanos, en lo que Dios ha prometido para los que le aman, nuestra esperanza rebasa la dimensión material, llegando, hermanos, hasta la presencia de Dios como Él lo ha prometido. Ahora tenemos, hermanos, algo que el apóstol Pablo dice aquí, por lo menos en este fragmento. Recordemos, hermanos, que venimos hablando de lo que Pablo decía, vivir por fe. Y él hablaba, hermanos, al vivir por fe, de la razón de por qué servía, y aún cuando en algunos momentos él se desgastaba, decía en el capítulo 4, hermanos, versículo 16, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. ¿Cómo Pablo puede decir que tiene el ánimo, el deseo renovado después de todo lo que ha pasado? Y recordemos, hermanos, para poner nuevamente en contexto la razón de esta epístola. Pablo fue, hermanos, tomado a la ligera, fue burlado, fue ofendido, fue abandonado por la iglesia en la que trabajó. La iglesia de Corinto no le dio un buen trato al apóstol. Cuando él va a visitar a los hermanos, le llamó la visita dolorosa. Y se quejaron de Pablo, y señalaron a Pablo, y calumniaron a Pablo, y Pablo salió dolido. Pablo escribe lo que se le llamó la carta, ¿se acuerdan? La carta severa, diciendo, a ver, ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? Nuevamente haciéndole saber a la iglesia de Corinto que su corazón y su actuar no eran correctos. Y ahora escribe esta carta, hermanos, donde él destaca y defiende mucho de el por qué él puede seguir sirviendo con ánimo pronto, viviendo por la fe. Pablo dice, yo voy a trabajar, ¿saben por qué? Porque mis ojos no están puestos en nada de lo que está aquí. ¿Qué pudiéramos ofrecerle al apóstol Pablo por su servicio, por su ministerio? Pablo dice, no quiero nada. ¿Saben por qué? Dice el versículo 18, que fue con el que terminamos la semana pasada, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y entonces Pablo comienza a hablar de la eternidad. Dice en el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora Pablo usa una metáfora, ocupa dos en este segmento, pero el primero es acerca de un tabernáculo, una casa de campaña, las que se ponían en el desierto cuando el pueblo iba caminando. Para ellos estaban familiarizados con eso. Y se está refiriendo, hermanos, a este
nuestra morada terrestre. No está hablando de nuestras casas, está hablando de nuestro cuerpo, de su cuerpo. Esta morada terrestre se llega a deshacer, que eso va a ocurrir cuando partamos de este mundo. Ahora Pablo dice, ¿ahí se acabó todo? No, la esperanza de Pablo va más allá. Tenemos de Dios un edificio. ¿Se acuerdan lo que ocurrió con Jesucristo? Resurrección. Pablo apela a esa resurrección, a ese evento para todos los que han creído en él. Tenemos de Dios un edificio. Miren la diferencia. Un tabernáculo, que es una capa frágil, que es construida con telas, con estacas, con lazos, y que corre peligro de que en un ventarrón se caiga, en una tormenta de arena se caiga. Pero de Dios hay algo todavía más perfecto y celestial, que un edificio, una construcción firme, fija y duradera. Así que no se preocupe, hermano, por nuestros dolores temporales aquí en la tierra, porque son temporales, pues. Toda aflicción, todo dolor, toda tristeza, toda frustración, todo temor, hermanos, tiene fecha de caducidad aquí en la tierra. Y Pablo dice, va a llegar el momento en que nuestro tabernáculo quede deshecho. Pero de Dios tenemos una casa no hecha de manos, una casa eterna. ¿Dónde dice? En los cielos. Pablo no está jugando, ¿será que sí? Ahí sí está. Pablo está dándolo por sentado. Aquel que ha creído en Jesús verá un momento en que su casa temporal, en que su cuerpo, en que la muerte lo visite. Pero la esperanza es que no se ha acabado todo. Por eso Pablo dice, y con denuedo predica el hecho de decir, yo confío en que cuando acabe todo aquí para mí, voy a encontrarme con esa mansión preciosa, sin defectos, hermanos, de la primicia que tenemos y del por qué los cristianos creemos en Jesucristo, a diferencia de todos los líderes religiosos, espirituales, políticos. Jesucristo es el único que resucitó. Amén. Y de ahí, hermanos, es para nosotros la primicia de esa esperanza para los que confían en Él. Un cuerpo perfecto, renovado, sin dolor, sin queja, sin mancha. Pablo dice de esta forma en los cielos. En el versículo 2, otra metáfora igual. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos. Utiliza la metáfora de la vestimenta, de aquella nuestra habitación celestial, un cuerpo celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Por qué dice esto? Recordemos, hermanos, que en el tiempo de Pablo fue cuando empezó el movimiento del gnosticismo muy fuerte, que ellos decían, una vez que se acaba todo aquí en la tierra y se acaba, y nuestras almas van a ser etéreas volando por ahí sin sentido y sin nada de objetivo. Pablo dice, no es así. Ciertamente nuestro cuerpo aquí será terminado y seremos desvestidos pues de lo material, pero dice no desnudos. No significa que vamos a andar como pensaba la filosofía griega, diciendo que por ahí va a andar un alma penando. De hecho, muchos pensamientos tradicionales es lo que dicen, ¿verdad? Que por ahí anda el alma penando, ha de ser el alma de tal porque no ha descansado, hermanos. Eso no existe en la Biblia. Está establecido para los hombres, dice Hebreos, que mueran una vez y después el juicio. Entonces no existe eso de que anda penando, pobrecito, hay que orar por él. Una vez que la persona parte de esta tierra, hermanos, ninguna oración lo va a mover ni 10 centímetros de donde está. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo? Aquí es donde empieza a trabajar esto, mi confianza en lo que Dios ha preparado. Aquí es donde yo empiezo a trabajar en esto. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, nuevamente el cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Nuestro clamor, hermanos, es que si alguien sabía que su vida corría peligro cada despertar, era el apóstol Pablo. Estaba amenazado por los judíos. Pablo estaba amenazado por los romanos. Pablo estaba amenazado por los de Éfeso. Pablo estaba amenazado por los de Filipos. Pablo estaba amenazado. La misma iglesia de Corinto, vamos. Así que Pablo no tiene temor en decir,
voy a vivir un día más en la tierra, entonces hablaré del Señor. Voy a caminar un día más en la tierra, entonces voy a predicar de Jesucristo. Pero Pablo, no te cansas, estás lastimado. Pablo ha sido latigado. Y Pablo dice, sí, pero este tabernáculo en algún momento se va a destruir. ¿Saben por qué predico? Porque hay una mansión celestial que Dios ha preparado para mí. Y no andaré desnudo, no tendré problemas con mi cuerpo, porque Dios, el Señor, ha preparado algo mejor para mí. Esto, hermanos, dice el versículo 5, mas Él que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. El plan de Dios, hermanos, es que usted y yo en algún momento regresemos a Él. Todos, hermanos, todos. Más abajo lo vamos a ver. Todos compareceremos, hermanos, así lo dice, por lo menos lo reafirma en la epístola a los Romanos. ¿Se acordará cuando leímos Romanos? Todos vamos a comparecer. ¿Qué significa esto? Todos le vamos a dar cuentas a Dios. Quiera Dios, hermanos, que en el momento en que eso suceda y usted y yo estemos delante del Señor, podemos oír dos opciones de labios de Dios. Y la primera, hermanos, es terrible. No te conozco. Señor, yo hice, yo fui. No te conozco. Y la segunda es lo que más debemos buscar. Bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Pero usted y yo aquí en la tierra es cuando lo hacemos, hermanos. Creo que Pablo tenía en vista esto todos los días que despertaba, al punto de decir, no me preocupa lo que pueda pasar por mi cuerpo, por mi tabernáculo terrenal, por mi vestimenta aquí en la tierra. ¿Saben por qué? Porque el objetivo que Dios tiene para mí desde un principio era este. Él nos hizo para que estemos con Él. Pero entre el regalo que Dios nos da, hermanos, a la humanidad, lo hemos usado mal. Dios nos dio, ¿se acuerda esto? Dos muestras de amor muy grandes, inigualables. La primera, hermanos, es la más grande que puede existir. ¿Cuál es la primera muestra de amor de Dios al hombre? Jesucristo, su Hijo, tomando la cruz, hermanos, que nos correspondía a nosotros y muriendo por nosotros. Nadie puede hacer eso. Le aseguro eso, nadie en su sano juicio diría, voy a mandar a mi hijo a morir por un ladrón, un delincuente, un violador, un estafador. No lo haríamos, yo no lo haría. Pero Dios sí lo hizo por nosotros. La mayor muestra de amor de Dios es Jesucristo. Y la segunda muestra de amor, ¿cuál es, hermanos? El albedrío. El albedrío nos da la libertad de elegir si le amamos o no. No nos obliga. Él simplemente ha extendido su mano a través de Jesucristo para decirnos, aquí estoy, búscame. Te doy mi palabra, hay 66 libros aquí para que tú puedas escucharme. Y todavía decimos, es que Dios no me habla, Dios no me contesta. Nos falta sentarnos y escuchar la voz de Dios. Y Pablo aquí dice con una seguridad, Él nos hizo para estar con Él. Dios nos ha dado las arras de su Espíritu. El ejército, hermanos, celestial, en la misma tierra, da testimonio del corazón de Dios. Lo que Dios espera es que nosotros lo entendamos para buscarlo. Y no estoy hablando, hermano, de que usted entienda la perfección, las verdades bíblicas. Hay muchas cosas que no vamos a alcanzar a entender aquí en la tierra, yo creo eso. Hay muchas cosas que no nos caben aquí de cómo es. Pero sabe una cosa, si Jesús vino a entregar su vida por mí, entonces yo estoy dispuesto a seguirle. Yo estoy dispuesto a creerle. Yo estoy dispuesto a amarle. Esa debe ser nuestra respuesta. Y Pablo lo dice. Y no solamente lo dice porque ha sido salvado, sino porque además le sirve. Y además le sirve mirando en el futuro lo que puede ocurrir celestial y espiritualmente. Dios me creó para estar con Él. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Pero no consiste, hermanos, aquí en la tierra de hacernos ricos, hacernos felices, sanarnos de toda enfermedad y estar bien guapos toda la vida. Dios nunca prometió eso. Lo que Pablo cree es lo que prometió Dios. Y lo más grande que podemos aspirar y tener, hermanos, es a estar con Dios para siempre. No hay mejor ni mayor galardón para un creyente como poder llegar un día, hermanos, a cerrar nuestros ojos aquí en la tierra y abrirlos nuevamente para mirar y contemplar
sonrisa de aquel que dio su vida por nosotros. Pablo tiene esa convicción y entonces dice en el 6, así que vivimos confiadamente siempre, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras estemos aquí va a ser complicado porque no podemos estar en el cielo. Así que estamos aquí, pero eso no significa que no podamos honrar a Dios. Por el contrario, porque por fe andamos, no por vista. Confiamos en que Dios así lo ha dispuesto. Y dice, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Si algo anhelamos o debemos anhelar, es estar con Dios. Fíjense que Pablo no dice aquí, quiero que me premien, iglesia de Corinto. Quiero el aplauso de ustedes. Pablo dice, lo que más quisiera es estar con Dios. Lo que más anhelo es estar con Dios. Y no es que Pablo tenga tendencias suicidas. De hecho, Pablo toda la vida estuvo perseguido. Así que no, lo que menos pasaba en la mente de Pablo era eso. Lo que estaba en el corazón de Pablo es, no hay nada más maravilloso como conocer a Dios, fíjense, servir a Dios y estar con Dios. No hay nada más grande que eso. Pero complicado porque mientras estamos aquí en la tierra, aquí en la carne, en este tabernáculo, revestidos materialmente, hermanos, nosotros somos los que lo hacemos difícil. Porque cualquier razón es suficiente para ponerle pretextos a Dios. Pablo nos dice esto, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Si estoy aquí en la tierra, voy a agradarnos. Y si llego a estar en la presencia de Dios, voy a agradar a Dios. Hermanos, esta es una decisión firme. No es que, hermanos, sea una cuestión manipulable o simplemente un dicho al aire sin sentido. Pablo está afirmando, yo de aquí en adelante voy a procurar agradar a Dios. Hermano, ¿quiere usted estar con Dios? Tenemos una razón de qué hacer aquí en la tierra. Voy a agradar a Dios. Hermanos, todas las veces que se menciona el tribunal de Dios, no crea que vamos a ser juzgados por tus buenas obras y tus malas obras. Y si tus malas obras pesan más que las buenas obras, entonces despídete, ¿verdad? Y si tus buenas obras, entonces tienes esperanza, porque no es así. No es así. Pablo no está poniendo sus buenas obras para poder tener galardón en el cielo, sino la fe en Jesucristo. Sino que creyó en Jesucristo. Imagínense, hermanos, que nuestras buenas obras nos llevaron al cielo. Eso es imposible. La misma Biblia dice que nuestras mejores obras delante de Dios, y esto es drástico, son como trapo de inmundicia. Además, Salmos dice, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pablo dice en Romanos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Nuestras buenas obras nos van a llevar al cielo? No. Entonces, ¿cómo llegamos al cielo? Pablo lo está diciendo por la fe en Dios. Él hizo posible que usted y yo pudiéramos aspirar y mirar el cielo, no como un lugar lejano, hermanos, como lo pintan las películas, sino como aquel lugar, hermanos, aquel momento preciso en el que yo, quitado del cuerpo material, pueda estar en la presencia de Dios. Nada más. No hay más. ¿Se da cuenta que es sencillo? Pero como es tan sencillo, ya lo ha sembrado muchas teorías, muchas hipótesis, muchas tradiciones, muchas ideas que han estorbado algo tan simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es todo. Pablo lo confirma, Pablo lo afirma, por fe damos, no por vista. ¿Qué te anima, apóstol Pablo? A ir y predicar donde no te quieren, a ir y predicar donde corres peligro. ¿Qué te anima? Porque tengo mis ojos puestos en lo invisible. Porque tengo mis ojos puestos en la sonrisa de Dios, la que sin fe no podremos percibir.
Por tanto, procuramos, ya sea aquí o ya sea allá, hoy agradar a Dios. Y dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No habla de buenas obras, habla del resultado y fruto de un andar espiritual. Si su Biblia es como la mía, hermanos, en el capítulo 4, versículo 7 inicia este segmento. ¿Cómo se titula? Viviendo por la fe. Viviendo por fe. Entonces no está hablando Pablo de hacer buenas obras, sino de tener un testimonio debido a nuestra fe. Si estamos hablando, hermanos, a lo largo de este mes de vivir como una nación santa, recordemos, el apóstol Pedro dice que nosotros, hermanos, somos real sacerdocio, linaje escogido. Entonces Dios sí está diciendo, hay una diferencia entre el creyente y el que no cree en Dios. Y cuando hablo de creyente no hablo de religioso, hablo de aquel que ha depositado su vida en Dios, su corazón entregado a Dios, y su vida se conduce por un testimonio como nación santa. Juan escribe en Apocalipsis diciendo que Dios nos hizo para Él reyes y sacerdotes. Así que sí, hermanos, sí es importante que entendamos que hay un compromiso de parte nuestra para con Dios ante la sociedad. Y hemos estado hablando todo el mes, esa bandera, hermanos, nos identifica como mexicanos. De que usted y yo nos sentimos orgullosos de nuestro país. Y con gusto decimos, la bandera mexicana es la más bonita en todo el mundo. Es nuestra bandera. Pero de este lado, hermanos, tenemos la bandera que identifica al pueblo cristiano. Aquella que honra la muerte de Jesucristo y que no tomamos a burla el llamarnos cristianos. Así que la bandera que voy a levantar, hermanos, todos los días será la de predicar a Jesucristo y tener mis ojos puestos en algo que mis ojos materiales no pueden ver. Insistíamos en esto. El escritor de Hebreos habla de Moisés de una forma interesante, diciendo que se sostuvo como viendo a quién, como viendo al invisible. Decía un chiste de los niños, ¿verdad? El hombre invisible sí existe. Yo ya lo vi. O sea, ¿cómo es eso posible, verdad? Bueno, Pablo dice algo bien interesante. Bueno, Pablo, el escritor de Hebreos, perdón, dice algo bien interesante. Moisés pudo guiar al pueblo porque se sostuvo como si estuviera caminando todos los días viendo a Dios. Y no era un invento, hermanos. Dios caminó con ellos, Dios cuidó de ellos, Dios les dio de comer. El pueblo fue negligente y no lo quiso ver. Pero Moisés iba al frente, ¿saben por qué? Porque iba viendo que Dios no le había dejado. Tal vez tengamos que cruzar desiertos, hermanos. Y tal vez en esos desiertos nos sintamos agotados. Tal vez en esos desiertos sintamos desgaste en nuestro corazón. Y no está mal sentirlo, siempre y cuando procuremos sostenernos viendo al invisible. Hermanos, por fe andamos, no por vista. ¿Qué razón tenemos para no hablar de Jesucristo? Ninguna. ¿Qué razón tenemos para dejar de congregarnos? Ninguna. Tenemos que caminar en fe, confiando, hermanos, que después de que acabe todo aquí en la tierra, acabamos de cantar un himno maravilloso, más allá del sol. El sol es la magnitud de nuestro sistema solar, hablando cosmológicamente, ¿verdad? Y ahí está, sin sol se acaba todo. Pues ¿sabe qué? Más allá del sol, la gloria de Dios lo sigue siendo todo. Pongamos entonces nuestra esperanza en Dios y vivamos, hermanos, conociéndole, creyéndole y sirviendo a nuestro Señor. Pablo se nos dice, por fe andamos, no por vista. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por concedernos la oportunidad de meditar en tu palabra también por la tarde. Y ciertamente, mi Dios, Pablo dice algo interesante. Este cuerpo, Señor, nuestro ser aquí en la tierra, es tan vulnerable, Señor, y somos más débiles de lo que nos imaginamos. Porque este tabernáculo, Señor, es tan fácil de mover, de corroer, incluso de caer
Sin embargo, de ti, Señor, viene la fortaleza, el cimiento que no se mueve, Padre. Así dice el Salmo: llévame a la roca que es más alta que yo. Y esa roca eres tú, Señor. Una roca que no tiembla, que no se cae, que no se puede mover, que no se puede quebrar, que sostiene a su pueblo. Señor, sostén a tu pueblo, a cada uno de nosotros, Señor, porque aquí en la tierra ciertamente, mi Dios, hay dificultades, hay conflictos. Algunos sobrepasan nuestro estado de ánimo, nuestro corazón. Pero, Señor, enséñanos a poner nuestros ojos en ti, que eres la meta, el autor y consumador de la fe, viendo al invisible, aquel que todo lo puede. Qué pequeños son nuestros ojos, Señor, que no alcanzan a observar, a mirar la magnitud de tu grandeza, Señor. No podríamos. Por eso el apóstol nos dice: por fe andamos. Ayúdanos a sostenernos en esa fe, la que produce tu palabra, la que da el Espíritu Santo, para continuar haciendo tu voluntad. Y que no solamente seamos tu iglesia, sino que además tengamos el comportamiento de la nación santa, en un lugar, Señor, donde la gente no quiere saber de ti. Y curiosamente, donde la gente no quiere saber de ti, has puesto a tu nación santa. Y aquí estamos. Ayúdanos a vivir por fe, a caminar por fe. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.